Y bienvenidos todos y todas, o todas y todos, a una nueva sesión de este 16º agosto clandestino tan raro y tan bueno. Por otro lado, con tanta expansión, porque fijaos, hoy en esta ventanita de aquí al lado tenemos a Natalia Litvinova, que se encuentra en Buenos Aires, aunque no es su ciudad natal, sí es la ciudad en la que se ha hecho poeta, ¿no es así, Natalia? Así es. Bueno, gracias Enrique por la invitación. Quería empezar agradeciéndote porque es una manera también de salir, ¿no? Esto que estás haciendo, este festival que estás llevando a cabo. Así que estoy muy feliz de participar a las 3 horas de la tarde de Buenos Aires. Acá hay sol, está entrando el solcito acá por el balcón. Y sí, vivo en Buenos Aires ya hace muchos años, es como mi ciudad, la ciudad que me recibió a mí y a mi familia, pero nací en Gomel, que es una de las ciudades más grandes de Bielorrusia, y viví ahí hasta los 10 años, y sigo un poco viviendo allá, ¿no? Mi infancia transcurrió allá y fue al colegio también allá y pasaba mucho tiempo también en el campo de mi abuela, así que tengo muchos recuerdos muy gratos que también los utilizo y después lo podemos charlar. Los utilizo en la poesía, vuelven en la poesía esos lugares. Así Sí, que sí. creo que la memoria efectivamente es uno de los temas importantes en tu obra y también de alguna manera el arraigo. Me da la impresión de que, y el desarraigo, me da la impresión de que mantienes esos lazos con tu origen mucho más claramente en el mundo de la traducción, pero tu obra poética la has desarrollado siempre en un idioma que tuviste que aprender a posteriori, ¿no? Sí, sí, es una acotación muy interesante la que sigo pensando hasta hoy en día, porque cuando era chica leía poesía, de hecho en el colegio teníamos como una materia, digamos que era la poesía, teníamos que leer poesía, recitar, ¿sí? Poner como la voz para la poesía, y recuerdo mucho esto de estar sentada en el sillón con mi mamá y mi mamá leyéndome el poema una y otra vez para que me lo aprendiera y para que supiera recitarlo correctamente. Había festivales de poesía en el colegio solo para recitar poemas. O sea, no escribíamos poemas, sino que recitábamos poemas de grandes autores rusos, en general eran rusos, y entonces, bueno, para mí estar con la poesía a esa edad era algo natural, era algo normal. Sí me pasó lo contrario cuando nos mudamos, cuando llegamos a la Argentina y empecé a darme cuenta de que la poesía no estaba tan cerca, digamos. Fui a un colegio y además después fue un colegio comercial, donde no se le daba tanto lugar a la literatura en general, y ahí me di cuenta que me faltaba algo. Por eso es que empecé a escribir, para acercarme un poco a eso que sentía que estaba perdido para mí, que era tan de lo cotidiano, de mi vida cotidiana, y de pronto, bueno, estaba creciendo, estaba aprendiendo un idioma nuevo, estaba adecuándome a una cultura nueva, pero la poesía no estaba, siempre había estado. Entonces ahí es cuando empiezo a escribir en castellano, poesía. Sí. También hay un cambio abrupto, según te he escuchado, en tu vida, y es que en Bielorrusia tú vives en un entorno rural y llegas a una ciudad monstruosa como pueda ser Buenos Aires, y ese Sí. cambio también supone un esfuerzo potente, ¿no? Supongo, me imagino, un cambio radical. Sí, sí. Yo creo que todos los seres humanos nos parecemos, pero bueno, culturalmente, y siendo chica, empecé a darme cuenta de todas las diferencias rápidamente, ¿no? Climáticas, hacía mucho calor, ¿sí? No hay invierno. Para mí en Argentina no hay invierno. Si los comparamos con el invierno ruso, bueno, no es lo mismo, el invierno bielorruso, ¿no? Ujú. Entonces de pronto el cuerpo necesitaba ese frío, esa nieve que no estaba. De pronto conocí las palmeras, que nunca había visto una palmera. Parecen detalles y parecen graciosos, pero era una locura. Que en Navidad hiciera calor, ¿no? Que no Ya. nevara de pronto.
esas cosas. Pero sí, la adecuación fue rápida y en un punto, bueno, desastrosa, porque me mandaron al colegio pocos días después, doble escolaridad, que yo no conocía lo que era una doble escolaridad, y eran muchas horas de no entender nada, ¿sí? Claro. Porque si no fuera doble escolaridad, bueno, al menos, ¿no? Pero eran muchas horas de no entender los códigos. Además, bueno, esto, incluso desde el saludo, ¿no? Darse un beso, ¿no? O sonreír todo el tiempo, que bueno, dicen que los rusos y los bielorrusos somos como toscos, ¿no? No es cierto, es otro el código, ¿no? Cuando te acercás y conoces más en profundidad a esa persona, bueno, los gestos se avivan, pero si no, no es tan como quizás acá en Latinoamérica. Y me daba cuenta de que todo el mundo se reía o hablaba en voz alta y se tiraban cosas así en el aula, y yo jamás en mi vida había visto algo así, ¿no? Entonces sentía que estaba como en una película, viviendo como en una película, un poco extraña, un poco loca, un poco ciencia ficción, y cuando aprendí a hablar entendí, por supuesto, los códigos. ¿Sí? Después de unos seis meses ya estaba ahí hablando con mis errores, mi acento, pero ya entendía por dónde iba la mano. Pero sí, fue muy raro. Fíjate que para alguien que es tan importante la memoria, que incluso es un tema de tu propia poesía, la situación que vive tu país hoy en día, bueno, ¿qué te supone a ti? ¿Cómo lo vives esto? Estoy muy emocionada, estoy triste y muy feliz, como que de pronto convivo con esos sentimientos que pareciera que se rechazan, pero en verdad no. Eh, Feliz porque es algo que me hubiera gustado vivir, y a esta edad y allá, me gustaría estar allá viviendo esto, porque en parte mi familia decidió irse de Bielorrusia porque, bueno, sentían que no podían adecuarse al sistema, a lo que políticamente proponía el país. Entonces, de pronto veo a mi gente como muy despierta, estas marchas pacíficas que son admirables también, ¿no? Un gobierno que quiere responder de una manera violenta a un pueblo que pide paz y un cambio y felicidad y sale con flores, ¿no? Es muy fuerte ver esa violencia, eh, pero lo vivo con muchísima emoción. Nunca vi a mi gente tan despierta, de verdad, nunca la vi. Y más que si tenemos en cuenta que es un país que sufrió mucho las dos guerras mundiales, ¿no? Muchas pérdidas de muchas vidas, entonces lo que se había propuesto mi país después de la Segunda Guerra Mundial es vivir en paz, no tener más guerra, y eso se nota mucho ahora en estas protestas, que no quieren ningún tipo de violencia porque ya la han vivido y la memoria está muy presente eso en la memoria, ¿no? No quieren ni una guerra civil ni nada parecido, pero creo que el presidente actual tiene una mentalidad también muy envejecida, ¿sí? No va de la mano, no hay un acuerdo entre las nuevas generaciones, incluso, que ya rápidamente se dan cuenta de todo, de lo que falta, lo que está mal, lo que quieren seguir viviendo en su propio país, no se quieren ir, que ya es hora de cambiar, ¿no? Entonces está esta puja muy presente desde el 9 de agosto, que fueron las elecciones, y bueno, es conflictivo, por supuesto, porque lo que hace una dictadura es, por supuesto, terminar con todo tipo de oposición, y eso fue durante 26 años, entonces no hay una oposición, este presidente no dejó crecer políticamente a su país, entonces es un problema. Bueno, Sí, ojalá que pero se estoy resuelva. muy Sí, feliz también. Me ojalá emociona muchísimo. que se resuelva como su pueblo desea, ¿no? Esto es así de Ojalá, sencillo. ojalá se pueda eso, sí, que eso es lo más complicado a veces, ¿no? Que no Siempre, entren siempre. otros, otros ideales y otras propuestas y otros poderes, Bueno, pero sí. que convivan muchos, ¿no? Que esto es la riqueza al final. Fíjate, tu último libro, al menos el que yo tengo controlado, es Cesto de Trenzas, y ya han pasado unos añitos, así que supongo que Sí. tienes ya obra en preparación, o espero que la tengas.
Sí, tengo novedades. No puedo dar fechas porque hablé con Elena Medel, con la Villa Varsovia, Un saludo, y Elena. va a salir, sí, ojalá esté viendo y si no, después nos verá y le mandamos un abrazo enorme. Claro que sí. La admiro muchísimo a Elena y la quiero. Es un hermoso trabajo el que está haciendo hace muchos años, bueno, igual que vos, Enrique, también. Bueno. Así que los admiro. Y con Elena pronto vamos a dar una noticia, pero ya se sabe, digamos, no dijimos la fecha, así que no la voy a revelar, pero prontito, muy pronto va a salir mi nuevo libro que se llama La nostalgia es un sello ardiente, un título más largo que de costumbre. Me quise dar ese lujo, ese capricho de hacer un título pomposo, así que sí, lo admito, me gusta, y así que va a salir pronto en España, pronto, muy pronto. Qué bien. ¿Y crees que podremos disfrutar de algún poema esta tarde? Sí, De ese sí, libro. Uy, lo qué tengo de adelanto. hecho acá, tengo la edición argentina, no sé si se ve, Sí, se ve, se ve. que le mando un abrazo a Francisca Pajeo, que ella hizo la tapa, es una artista también increíble, y la quiero muchísimo, Francisca, y colaboramos juntas. Y es un libro, uno de los más íntimos, ¿no? Es una historia que también, de pronto con todo lo que está pasando en Bielorrusia y con este libro ya terminado, estoy como procesándolo todo porque me parece que es un momento justo para que salga esta historia, este libro, que es sobre una amiga mía, mi amiga de la infancia, por supuesto, fuimos amigas desde los 7 hasta los 10, no es tanto, pero a esa edad es mucho, ¿no? Sí. Y este libro se lo dedico directamente a ella y es sobre ella y por supuesto es sobre mi infancia, cómo fuimos conociendo los miedos. Se trata de una época también muy particular en Bielorrusia, los fines de los 80, los comienzos de los 90, que en todo el mundo fueron muy particulares los 90. Entonces, bueno, es sobre Catalina este libro. Y por qué no sobre la vejez de mi madre, ¿no? Es un libro que yo no lo dividí en dos partes, pero tranquilamente podría estar dividido en dos partes y hablo, bueno, sobre cómo nací, sobre cómo eran los hospitales en la Unión Soviética, porque cuando nací todavía era Unión Soviética, Bielorrusia formaba parte de la Unión Soviética y el trato era terrible con las mujeres. Entonces, bueno, está la infancia, está Catalina, está la amistad, está mi madre joven, después mi madre envejecida y ya en Buenos Aires, teniendo su nostalgia, ¿no? Leo este poema que no tiene título, ningún poema tiene título, se podría leer como un único poema, ¿no? Con pausas. Lo pensé así yo, al menos. Nací en septiembre, faltaba un mes para que floreciera el azafrán, pero nací y papá susurró, no es un varón. Septiembre se abre a la nostalgia, en Europa del Este, los árboles se deshojan y los fantasmas de los grandes novelistas se pasean por los parques. Mamá y yo hacemos fila en un supermercado para comprar leche. El charco diluye el color alegre de mi ropa. Mis ojos son dos lobelias y mamá un floripondio vencido. Bueno, también aparecen varias flores, que es algo que me gusta y creo que la Bella Varsovia me supo leer porque mis dos libros anteriores, tanto Cesta de Trenzas como Siguiente Vitalidad, las cubiertas o las portadas o las tapas, como le decimos acá, tienen flores, así que me supieron leer muy bien. ¿Leo alguno más? ¿Qué te Sí, parece? sí, sí. Aquí han venido a escucharte a ti. Vamos entonces. Catalina, hay días en los que las glándulas se corren, mi pecho se descose y el corazón sobresale, como en el cuadro de Frida Kahlo que pegué en el cuaderno junto a nuestra foto. O peor, porque no está conectado a nada, es un corderito que corta a mordiscones el cordón umbilical. Le canto para que se tranquilice y vuelva a su lugar, pero el corazón ya vio el mundo y no habrá calma.
En este libro, Catalina, por supuesto, es mi amiga de la infancia, pero a veces es una flor y a veces es un caballo. Así que, como conté en la presentación que hicimos también vía Instagram, ya que fue en plena cuarentena, conté un poco sobre cómo fue escribiendo este libro, y algunos poemas son para mí muy realistas, o sea, hablo de la vejez de mi mamá, está su pelo, sus canas, yo le voy tiñendo porque ella ya no puede teñirse el pelo sola, cuento cómo ella mira las noticias, etcétera, cómo va al hospital, pero también están estos poemas donde una persona puede convertirse, porque no un caballo, en una flor, y así es como siento a mi amiga, porque está presente en todo, ¿no? Catalina es como un caballo, puede ver 360 grados con la cabeza gacha, no adora el sol, no agradece el agua, ni lucha por la abundancia. Su corazón se ablanda cuando un animal se escapa del establo y corre sin miedo a romperse. Una lágrima se forma en la comisura de su ojo, pero no desciende, porque Catalina, como los caballos, no deja de estar alerta ni aún mojada por la felicidad. ¿Mantienes el contacto con ella? No, de hecho, bueno, perdimos el contacto porque no existía la web, internet, conexión, todo eso, no existía. Y yo era chica, además, éramos las dos chicas, entonces esta idea de mandarse cartas era muy rara, o sea, no lo había pensado. Y mis padres estaban, como decimos en Argentina, en otra, o sea, pensando en el trabajo, pensando en cómo adecuarse a una nueva sociedad, cómo ganar dinero. Entonces, bueno, nosotros con nuestros problemas, nuestros padres con los suyos, y así perdí el contacto casi con todo el mundo, además de que los llamados antes eran carísimos, Sí, ¿no? sí, Esto sí. de pensar un poco en si queríamos llamar a nuestros abuelos que vivían en otro país o algo así, era algo imposible prácticamente, y hoy en día lo hacemos por WhatsApp y tan fácil, ¿no? Así que ya de más grande, o sea, a los 20 y pico, yo tengo 33 años, Eres una y hace jovencita. 3 años, 33 largos años tengo, y hace 3 dije, tengo que ver cómo es la cara de Catalina. Eso es lo primero que pensé, quiero ver cómo es su cara. O sea, quiero compararnos, quiero ver cómo crecimos, quiero darme cuenta cómo soy yo mirándola a ella. Entonces hice lo que todos hacemos, que es googlear, poner su nombre, su apellido, y en Rusia, en Bielorrusia usan otros portales, no se usa tanto el Facebook, por ejemplo, y la encontré y estaba igual, o sea, la cara era como la cara de nena, el cuerpo de mujer, pero cara de nena, y eso me impactó muchísimo, y además me impactó ver que tenía ya dos hijos, una hija y un hijo. Yo decía, y yo no tengo hijos, o sea, no sé si tengo la misma cara que antes. Entonces, todos esos pensamientos que son como cliché en un punto, me provocaron ganas de escribir este libro, pero sin pensar en un libro. O sea, esto de tomar una libreta, un anotador, y empezar a escribir frases, sentimientos, abordar su cara, pensar en la lejanía, pensar en lo que ella hizo con su vida y lo que yo hice con la mía, en fin. Así que la saludé, nos saludamos, pero no le pude escribir mucho, y esa imposibilidad me ayudó a escribir un libro. Así que algo salió de todo esto. Claro, claro que sí. Sí. Bueno, eh, con todo esto que está sucediendo, con lo importante que es la memoria, ¿no os habéis planteado volver a Bielorrusia? Esto es una pregunta que se va del tema poético, pero bueno, me surge así. Yo creo que estamos todavía en el terreno de lo poético, ¿no? Porque siempre retornar es como, tiene algo de un ensueño, es ya un hecho poético regresar, es imposible regresar, ¿no? En un punto. Eh, lo planteé, pero no para vivir, porque fui en 2017 y me sentí como sapo de otro pozo, no sé si en España usan esa Sí, expresión, pero realmente, o sea, comprendía todos los códigos, recordé mi infancia, fui a los lugares donde había estado, a mi colegio incluso, fui al edificio, que es el protagonista también de este libro, de La nostalgia es un sello ardiente, esos edificios soviéticos, ¿no? Que son todos muy parecidos. Fue ahí, y cómo pensaba la gente,
sobre todo la política me chocó. Ustedes saben y nos conocen muy bien a los argentinos, pero somos seres muy políticos, muy psicoanalizados, esto de tener una opinión incluso muy constantemente tan fuera de la boca, ¿no? A punto de decir siempre alguna opinión. Y yo también crecí con eso, yo también me formé políticamente, yo viví otra sociedad y me di cuenta que cada vez que hablaba y decía mi pensamiento no coincidía con la vida que se estaba viviendo ahí. Me corrijo un poco porque también estuve en un entorno que era el entorno que conocí en mi infancia, los amigos de mi mamá, y tienen ellos una manera de pensar. No hablé tanto con la gente joven, que tienen otra manera de pensar. Entonces, esa fue mi experiencia en 2017, pero es la experiencia que me hizo sentir que quería estar ahí por un tiempo, pero que no podía estar en este momento viviendo ahí. No sé si más adelante cambie de opinión, pero sí me gustó mucho estar, la naturaleza es maravillosa, esos ríos, esos árboles, ¿no? Como uno empieza a encontrarse en otras cosas, no solo en la gente, sino en los colores, en los olores, y todo eso que finalmente está en los poemas. Todo eso está en los poemas. Sí. Así que no sé qué responderte No, me ha en este respondido muy momento. bien. Fíjate que yo tengo la sensación, eso, tu propia labor como editora de la que nos vas a tener que hablar, con las Dale. traducciones de los poetas, ¿no? Los poetas rusos, ¿no? Rusas, eh, es como tener siempre como un ancla, ¿no? Eh, Sí, para que, bueno, para nunca perder el contacto con ese puerto que es tu infancia, ¿verdad? sí, totalmente. De hecho, me acuerdo ahora en este mismo momento una frase que creo que es de Andrés Neumann, esto de que alguien que es extranjero, creo que todos los poetas somos extranjeros igual de alguna manera, pero el que es extranjero siempre está como en el medio de dos orillas, ¿no? Como que no se decide por ninguna de las dos y está como en esas aguas neutrales, ahí nadando y tocando quizás una y después otra. Eso es lo que yo siento. A veces me quedo más en una orilla, a veces más en otra, pero siempre estoy como entre las dos. Por supuesto que la traducción hace que ancle más. Mi madre y mi hermano también, que están acá, y con mi mamá hablamos en ruso y compartimos, no sé, lo que está ocurriendo ahora en Bielorrusia, nos llamamos por teléfono a ver qué noticias vimos, o compartimos películas rusas o canciones, o me cita algo de su infancia y creo que estoy a través de sus ojos y a través de sus sentimientos también volviendo todo el tiempo a Bielorrusia. Pero la traducción, por supuesto, es un ancla y es algo que me fascina también. Es una elección todo el tiempo, es un aprendizaje todo el tiempo. No es sencillo traducir, eh, pero también es como conocer mi patria, traducir a personas que escribieron en mi idioma, que vivieron en diferentes generaciones. Así que sí, totalmente. Y la editorial que abrimos con Tom Maver hace 3 años casi, eh, era una idea de tener un espacio donde poder publicar lo que ya teníamos, ¿no? ¿Por qué no es tan sencillo publicar traducciones y que una editorial las valore y que además te pague por tu trabajo y que después la difusión funcione y que esos libros no queden ahí como un poco retirados? Entonces decidimos hacerlo a nuestra manera, con nuestros tiempos, pensando en la calidad que queríamos darle a los libros y también mostrar el trabajo no solo mío o el de Tom, sino de otros traductores que viven en otros países. Estamos trabajando ahora con una traductora que sabe holandés, que no es tan sencillo. Después trabajamos y seguimos trabajando con una traductora venezolana, pero que vive en Alemania y traduce del alemán. Y es un placer tejer esta red juntos, ¿sí? Aprendemos mucho, por supuesto, pero también esto de poner al traductor en la tapa, que se note que este libro también fue posible porque existen los traductores. En fin, es un sueño tener una editorial. No es sencillo en estos momentos,
muchos lo imaginarán, pero es un sueño, Fíjate, completamente un sueño. Fíjate que la traducción está teniendo un protagonismo en esta edición de Agosto Clandestino. Esta mañana Ramón Buenaventura, que fue Premio Nacional de Traducción en Oh, España, Marta López Duaces también nos habló de sus traducciones en Pen Press, en Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que la traducción es otra forma de escritura. Lo que me gustaría saber es qué aporta la tuya, ese trabajo de traducción. ¿Aporta algo? sí, estoy completamente de acuerdo. Para mí la traducción es como un rompecabezas también, ¿sí? Además de que es un viaje, lo que estuvimos hablando hace un ratito, pero eh, quizás la pregunta es por qué qué siento que estoy aportando yo como traductora, y es que siento que hay mucho material, incluso que es conocido, de autores conocidos, pero que todavía no está en la superficie, o sea, todavía es un misterio, todavía está escondido, y hablo incluso de Marina Tsvetaeva o de Anna Akhmatova, las poetas rusas más leídas y más vendidas, más que otras, que en verdad no son tantas las mujeres poetas rusas que circulan, son ellas dos en general. Pero aún así hay mucho material de sus vidas, de su historia, de su línea poética que no está, que no circula. O muchas veces siento que aparece, se presenta desordenadamente. Entonces no podemos como conocerlas finalmente. Es como si agarráramos de a cachitos a esas, de a pedacitos a esas autoras, que fueron tan prolíficas y tan apasionadas, ¿no? Siendo casi que las primeras mujeres del siglo XX que tuvieron la posibilidad, que se les dio el lugar, ¿sí? Fuerte decirlo así, pero es cierto, de acompañar la salida de un montón de otros libros fantásticos, de ser leídas, de ser escuchadas en ese momento. Empecé a traducir porque sentía que faltaban cosas de Marina Tsvetaeva. No es que yo lo haya completado, pero hice un intento y traduje poemas que vi que no circulaban y que eran poemas de la juventud de Marina Tsvetaeva, y que eran fantásticos, eran poemas de una chica de 21 años que era completamente feminista, cuando esa palabra no circulaba, cuando no había lugar para ser feminista en Rusia, etcétera, ¿no? Empecé traduciendo así, pensando en lo que faltaba, en lo que a mí me gustaba y lo que yo sentía que podía gustar, pero también pensando en el aporte cultural. O sea, si alguien quisiera estudiar a estas autoras, ¿tendría todo el material? No. Entonces tengo que hacerlo, tengo que traducir eso que creo que falta. Eso es lo que, así fueron mis inicios y es lo que sigo pensando hasta el día de hoy, solo que ahora me tientan muchas más cosas, porque ya tengo la editorial, entonces digo, bueno, podría traducir cualquier cosa, realmente, ¿por qué no divertirnos y traducir a alguien que no es conocido, que recién empieza, que habla de otra manera, que rompe estructuras? ¿Por qué no? Y estoy también atenta a eso, pero bueno, lleva tiempo. Bueno, tengo una curiosidad que me surge en esta conversación. ¿Y tu obra se ha publicado en Bielorrusia? Y de ser así, supongo que en alguna revistilla algo habrá salido, ¿no? ¿Nada? No, ¿Cómo no, crees que la verdad sería es que creo recibida? que yo para Bielorrusia no existo y está bien que así sea, digamos, ¿no? Tampoco yo abrí como que esos lazos, no lancé yo la red tampoco, así que no sé qué pasaría con mi poesía ya. Es una linda pregunta la que me haces, pero No sé, no ¿eh? sé, no fui traducida. Bueno, Y, igual te, y no me moví tampoco yo para que igual te eso tendrías que sucediera. traducir tú y ahí habría otro papel de reescritura, ¿no? Otro... Ese es otro tema para tu festival. ¿Qué piensan los traductores sobre sus poemas y si los pueden traducir ellos? ¿No? Son lindas las respuestas. Yo creo que odiaría traducirme, Sí, odiaría, me cambiaría todo, eso me es. enojaría, no encontraría el tono, diría esto no es así, en fin, yo creo que me portaría muy mal conmigo misma traduciéndome. Sí, yo creo que acabarías efectivamente reescribiendo los poemas, de otra manera, Exacto, dándoles otro sí. ritmo, otra, bueno, Sí, otra escribiría forma. otra cosa, sí. Sí. Sí, sí. Y enojada, por supuesto. Me conozco. Bueno, pues aquí no queremos que te enojes, ¿eh? ¿Nos lees un poquito más, Natalia? Sí, les voy a leer, si tienen ganas, de Cesto de Trenzas. Esta sí es la Sí. edición española y esta es la edición
argentina que tiene una liebre acá, que bueno, la liebre está presente en el libro y es una liebre colgada, muerta, porque es así en el libro, no quiero espantarlos y que piensen mal de mí. Y ahora no sé, creo que hace un mes o menos salió la segunda edición de Cesto de Trenzas en España y Elena hizo como esa magia y dijo, cambiemos un poco la tapa, así que invirtió las flores, van a ver que las flores que están abajo están arriba, así que me gusta mucho ese gesto. Y agregamos también 3 poemas que sí están en la edición argentina, siempre estuvieron ahí, y hablé con Elena y le dije, tienen que estar estos 3 poemas en la nueva edición española, y ella dijo que sí, así que una genia total. Voy a leer esos poemas si quieren. Sí. O uno sí, otro no. Como quieras. Los cerdos roen los cimientos, remueven las sobras y ruinas con sus hocicos, comen lo que encuentran, indiferentes al sabor. Nosotros, en cambio, nos acostumbramos al hambre. Estoy sentada sobre las raíces del abeto y una serpiente desciende por mi pecho, permanece allí inmóvil y fría, su corazón se agita y el mío también. Con la uña levanto las escamas para conocer su piel. Ella ataca solo a los que huyen. Soy la región que mi madre mejor conoce. Levanta mi brazo, huele mi axila, sabe que corrí bajo la lluvia y dónde me escondí, pero desconoce mis pesadillas. Subo al tejado manchada de fruta, me acuesto junto al panal. Las abejas salen de sus celdas y me exploran, sus barrigas sobre mí como algodones de veneno. Desde el tejado miro a los hombres decapitar el lino con la hoz, pero la flor se levanta tras su paso con su sangre violeta apunada por el viento. De los tallos jugosos vuelven a brotar los pétalos celestes. La naturaleza no descansa, trabaja y resucita. Cuando no hay nadie, abro el arcón de mamá, saco su vestido, un ramo seco de lavanda y la trenza del caballo atada con una cinta. El encaje ya no rozará su piel, sacrificó el caballo que le llevaba a ver a su amante. No piensan en mi madre los potrillos, brincan erotizados sobre el pasto mojado, atraviesan el bosque con ella a cuestas y la desconocen cuando se pierde en la espesura. Duermen parados mientras la esperan. Una luz les brota del lagrimal, extraña y mínima, como los sueños de los humanos. ¿Qué decís? ¿Sigo? Qué maravilla. Fíjate, tenemos algunas preguntas y algunas peticiones de la gente que nos está viendo. La primera es de Ricardo Soria, y ahora me vas a perdonar a mí la pronunciación, claro, porque dice, me gustaría pedirle que lea un poema en ruso, de Nika Turbina o Ana Atmatova. Natalia las ha traducido a las dos. O sea, que te tienen fichadísima. Bueno, no los tengo a mano. O sea, no tengo el libro que publicamos de Nika no está en bilingüe. Tendría que buscarlo. Pero ahora si avanzamos con otra pregunta, lo puedo buscar. Sí, claro. Mira, Jorge Ortiz Robla dice, me gustaría saber si conoces poetas jóvenes, actuales de Bielorrusia, y en caso afirmativo, ¿qué diferencias temáticas y formales encuentras con la poesía hispanoamericana? Qué pregunta más complicada. Sí conozco, pero apenas los estoy conociendo. ¿Cuál es el problema? Yo no sé bielorruso. ¿Sí? Les va a parecer extraño, pero no es tan extraño. O sea, nací casi en la Unión Soviética y hasta el 94 no había bielorruso, no estudiábamos en el idioma bielorruso en los colegios. Todos los manuales que nos entregaban
que siempre al comienzo del año nos entregaban todos los manuales con los que íbamos a trabajar y todos eran en ruso. Así que, y mi abuela hablaba una mezcla de bielorruso y ruso, y la comprendía, por supuesto, fácilmente, pero yo nunca hablaba, nunca le respondía en ese idioma nuevo que ella creaba, bueno, los campesinos también hablaban así, en general, eso sucede mucho, esa mezcla de ruso-bielorruso. Y recién, en fines del 95, en el 96, se implementó, se permitió que se publicaran diarios en bielorruso, libros en bielorruso y que en las escuelas se dieran todas las materias en los dos idiomas. Y es el año en el que me fui. Y empecé a estudiar el castellano. O sea, entonces las nuevas generaciones de Bielorrusia, ese es su encanto, es que escriben, hablan, hacen videos, hacen música en bielorruso. Yo los entiendo, pero no conozco a la perfección el idioma, no lo hablo. ¿Sí? Es como si comparáramos el español con el portugués. Lo entendemos muchas cosas, pero no es el mismo idioma. Entonces sí los estoy conociendo de a poco, pero es como, me cuesta, no tengo que ir al diccionario, en fin. Pero sí estoy conociendo un poema que me encantó, que lo quiero traducir, que es de los 90, murió en los 90 y fue muy, muy famoso en los 90 por ser como un poeta underground, se juntaba en los bares oscuros creo que era de Gómez, incluso, de mi ciudad, y me encantó porque lo vi en ojotas, no sé si se dice en ojotas chancletas, no sé Sí, cómo se dice en España. chancletas. Y fue para mí impactante porque la gente en Bielorrusia es muy formal cuando se visten. Entonces, ver a un poeta en ojotas en un bar underground diciendo un poema oralmente, sin leerlo, me llamó mucho la atención y descubrí que era periodista, que tenía su poesía era bastante política, entonces lo estoy como ahí pasando al ruso, viendo cómo lo puedo entender con mi mamá y es todo un tema. Así que no puedo explicar el panorama porque estoy como ahí entendiéndolo. Mira, el poeta Pablo Müller dice, me gustaría preguntar a Natalia por sus referentes en la poesía en castellano. Bueno, es que son demasiados, y cambian, muchas veces cambian, pero siempre quedan, muchos siempre quedan. Argentina, Leonor García Hernando es una poeta que tenemos que rescatar, y si no la conocen en España, googleen Leonor García Hernando. Es oscura, es rara, no le digan que no, de entrada, es fantástica. Por supuesto tenemos grandes referentes, tenemos a Claudia Massín, tenemos a Diana Velesi, por supuesto siempre tenemos en cuenta a Alejandra Pizarnik, aunque no me siento muy, muy cercana en este momento a ella, pero son nuestros pilares. Miguel Ángel Bustos, un poeta desaparecido en la dictadura, fascinante, un poeta místico, y eso que no tenemos tantos poetas místicos en Argentina, así que léanlo, Miguel Ángel Bustos, que adelantó su desaparición, como buen místico que era, genial. ¿Qué más? Bustrias Ortiz, si quieren leer a un poeta argentino que trabajó mucho con la sonoridad, no importaba tanto el contenido como la sonoridad, es Bustriazo Ortiz, encantador, rarísimo, de una provincia, además no es porteño, entonces su manera de hablar, los neologismos, increíble. Y Escudero, que es un gran amor, Leónidas Escudero, Jorge Leónidas Escudero, búsquenlo, es hermoso, también un poeta del interior, como le decimos acá, un poeta de otra provincia, que rescató el habla de su provincia y tenía una manera de filosofar en la poesía encantadora, sutil, natural, pícaro, imitaba como los errores del habla, digamos, así para explicarlo más o menos, que no es tan sencillo explicar, pero estoy mucho con Escudero, estoy mucho con Susana Villalba, que la publicamos en Yantén, que es nuestra Premio Nacional de Poesía, si no me equivoco, ganó el premio el año pasado. Es una poeta formidable, o sea, está loca, lo digo en un buen sentido, es muy vertiginosa, tiene una técnica increíble, así que esos son mis referentes y muchos más, mis amigos también,
Javier Galarza, María Malusardi, en fin, tenemos muchos poetas increíbles que están haciendo cosas increíbles. Fíjate que a veces pensamos que existe mucha distancia entre lo que leemos en España y lo que leéis allí, y bueno, en los distintos países latinoamericanos, porque eso es inmenso, ¿no? Sí, Pero me doy cuenta que en Argentina también existe eso de la capital hacia las provincias. El otro día sí, tuvimos un encuentro con los riojanos argentinos, con algunos poetas sí. riojanos argentinos, y me daba la sensación de tener o de vivir hasta con un poquito de rencor hacia la capital, bueno, esa invisibilidad, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Por eso quería mencionar a varios poetas de otras provincias, a Maki Corbalán, que le estoy dando los talleres, y si hay algún alumno mío o alumna escuchando, se van a sonreír un poco, porque bueno, lo que está ocurriendo con la poesía en el norte de nuestro país, grandes, grandes poetas que muchas veces pasan desapercibidos y sé que pasa en muchos países eso, Sí. porque no están en el centro. Entonces, bueno, les cuesta más llegar, pero son grandes poetas y tienen algo único porque conocen bien algo de lo interior, ¿no? Están en esos paisajes del interior y son bellísimos, son raros, son extraños, son atrevidos. Eso es muy, muy lindo para mí. Sí, Mira, tenemos joyas. sí, Antonio Alfaro dice, se nota la pasión cuando hablas de lo ajeno. Eso es bueno, dice. Y, y José Bien. María Cumbreño pregunta a qué jóvenes poetas argentinos te interesan. Bueno, me cuesta más con la juventud, ya soy una señora mayor, es un chiste, Bueno, 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 pero bueno, bueno. tenemos a Natalia Leiderman, que es una chica que me encanta lo que está haciendo, su último libro, Starenka, es muy recomendable. Después, hace poquito publicamos a Martín Vázquez Grillet, y por supuesto lo publicamos en Chantén porque valoramos su poesía más urbana, que también habla, como yo en La Nostalgia, también toca el tema de la adolescencia y de vivir en una zona quizás no tan céntrica, en los suburbios, entonces es un tema súper interesante para tocar y él se animó a hacerlo. Después publicamos a otro que, bueno, no sé qué consideran joven y que no, para mí 40 es una juventud Y entonces, interesante. Los ¿por qué dices 40 que eres una publicamos, señora? ¿Por qué dices que eres una señora entonces? sí, Diego Mucio, que es buenísimo, léanlo a Diego Mucio, lo publicamos hace poco, para mí es joven, es un poeta joven, es genial. Eh, en fin, eh, Bueno, a ellos les puedo recomendar. mira, casi llevamos ya 45 minutos, casi casi, y se nos ha pasado volando. Eh, nos, Sí, nos- totalmente. Para mí fueron 15 minutos, Enrique. Ahí como alguien nos está haciendo una broma. pues espera que podamos repetir esto con una cerveza por medio. Ay, sí, por favor, quiero. Cuanto antes, por favor. Sí, Eh, sí. Antes de cerrar un poco pidiéndote algún poema más, me gustaría saber cómo ha sido esta cuarentena para ti, si has podido escribir, leer con naturalidad o te ha afectado de alguna manera. Ya te digo que no, con naturalidad no. Porque soy de Virgo. No sé si conoces a los virginianos. No sé mucho de los signos, pero ahora que estamos entrando en los últimos momentos de la charla, me puedo permitir algunas bromas. Pero me pongo muchas presiones que después, bueno, no, son cosas que no cumplo y me estreso. Estoy un poco así, así que con naturalidad no fue, pero me pasó algo que no suele pasarme, es que cuando termino un libro siempre pasa un tiempo, empiezo a leer o doy clases o mi cabeza está en otras cosas, pero no en la escritura. Eso sí me pasa naturalmente, es algo que no puedo controlar. Pero esta vez sucedió que terminé La Nostalgia, es un sello ardiente, salió en Argentina, ahora va a salir en España, y empecé a escribir otro libro de poemas. Y eso fue muy extraño para mí. Inmediatamente, ya lo estoy por terminar,
me quiero jactar de que escribí un libro en cuarentena y espero que la cuarentena no termine en estos días, así yo termino el libro y Joder. puedo cumplir con esto. No sé cómo estarán tus compatriotas con eso. Estarán Yo ahora. creo que están enojados con lo que estoy revelando, pero es como que acá en Argentina diríamos, bánquenme en esta, espérenme un poco, así termino, me faltan unos 5 poemas, no sé por qué creo en eso, pero me faltan unos 5 poemas, así que eso me sucedió, eso es rarísimo, rarísimo. Pero la pasé mal muchas veces, la ansiedad, no poder tomar un colectivo, un bus, no sé Sí, cómo se dice en España, un sí, tren, te entendemos. eh, digo, no poder ver a los amigos, no poder estar, como físicamente estar en los lugares, también ver tanta miseria y todos los problemas, es terrible, es terrible. Así que algunos días bien, otros días mal, creo que como muchos. Sí. Sí. Bueno, pues por aquí Víctor Gómez Ferrer dice, ¿puedes leer algún poema para cerrar? Sí, les voy a leer algunos de siguiente vitalidad, así nos podemos jactar de otra cosa, que transitamos 3 libros en esta tarde, noche. Eh, Los silencios de Casandra. Hay belleza en el castigo, ese arrecife contra el que rompe nuestra vergüenza. Arrastrada hacia el fondo del establo, me empujan contra las ortigas y no permiten que me levante. Pero el orgullo no se arrebata. Permanezco en silencio. Mi mayor esfuerzo es no gritar. La voz contenida rasga mi garganta, frota mi cara con la nieve. Yo no grito. A los agresores también les duele. No se ruge ni se pide. El dolor se va y esa voz atragantada podría ser tu don. Vas a leer alguno más, no nos dejarás así. Vos sos el que me guía en cuanto al tiempo. No, yo no yo, cortaría perfecto. nunca, yo no cortaría nunca. Yo tampoco, pero bueno, les leo algunos más. Epilepsia verbal. Discutí con las manos en la cintura en posición de jarra, con forma de puente arqueada en el piso, soltando lágrimas como un sauce llorón. Amenacé con tirarme de la cama, mis dientes chirriando, pero con la secreta alegría de seguir viva. De pronto, la epilepsia verbal cesó, me abrió los muslos y se ocupó de mí. La espigadora. La espigadora trabaja bajo el sol y en la oscuridad le arde la cara. Canta a su hombre dormido mientras le saca las botas y el barro seco queda en sus rodillas. Canta para que no se despierte. Todo el día junta espigas para una harina que no come, lino para los vestidos que no usa. Le saca las botas cada noche, granos de su pelo, pero en secreto quiere ser una nodriza, como Safo, para susurrar a sus compañeras y dormir en el pajonal entre sus cuellos perfumados, con una mano en el pecho. Estoy aplaudiendo así, todavía se aplaude así. Me encanta eso, me encanta ese gesto. Siberiana. Miro hacia adelante y soy igual al paisaje en el que nací, allá donde las mujeres son felices lavando ropa en el río, la escarcha arrasada por la corriente les raspa la piel. Yo llevo la sangre de las mujeres que vuelven a casa enrojecidas como si ocultaran un amor. Y si quieren, leo uno más. Sí, por supuesto. Este poema lo escribí cuando fui a Bielorrusia y fui a visitar, no quiero que suene trágico, no lo es, la tumba de mi papá. Mi papá falleció allá y no pude tomarme el avión y estar presente en ese momento, tuve que esperar unos cuantos años.
y en 2017 conocí el cementerio donde está, y es un lugar precioso. Es un cementerio rural donde hay flores por todas partes, hay una laguna, hay un caballo que eternamente está ahí pastando, y fue maravilloso ese momento. Y después escribí este poema. El cementerio se llama Golovinci. Golovinci 2017. Vine a arrancar la maleza, a lavar el plato, el vaso con vodka que 2 veces al año los familiares dejan a sus muertos en el cementerio rural de Golovinci. La tumba de mi padre es el principio y el fin de mi viaje. Recorro la ciudad y miro de reojo las plazas donde jugaba. El parque de mi infancia ahora es una base militar. Veo fotos viejas y hurgo entre las reliquias familiares. Zoya, la amiga de mi madre, me muestra los vestidos que mamá le cosió hace 30 años. No me animo a acercarlos a mi cuerpo. Un caballo pasta a un costado. La lápida de mi padre cubierta de musgo me mira como a una flor más. Agachada, arranco las raíces sin distinguir entre plantas buenas o malas. El viento en mi nuca avisa que pronto el invierno cubrirá de blanco lo que vi. Qué maravilla. Bueno, Natalia, Gracias. esto toca su fin y me da mucha pena porque Lo sé. siento que estamos cerca, pero estamos lejos en realidad y ojalá podamos encontrarnos otra vez y, como digo, con una cerveza de por medio, que yo, por cierto, me he traído. Sí, por favor, siempre hace falta, siempre hace bien Sí, una cerveza sí, y bueno, una charla cerca. bueno, Muchas gracias, me cuando sentí muy quieras. cómoda y me encantó, y el día acá está hermoso, sigue entrando el sol, así que bueno, les agradezco la escucha, las preguntas y Bueno, bueno, que estén muy bien todos allá. igualmente, y nos quedamos a la espera de ese libro nuevo al que le faltan 5 poemas. Así que Sí, 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 ánimo con sí, ello. voy a tener que ponerme las pilas y trabajar en Ahora estos ya días no te va a rápido, valer, rápido, rápido. no te va a valer hacer Sí, 4. Ya vamos a contarlos y, y a ver qué pasa. Bueno, vale. gracias, Natalia. Besos a todos, gracias Enrique, la pasé Muchísimas, súper bien. Que esté muy bien allá. igualmente, igualmente. Muchas gracias. Nos vemos. Claro que sí.